vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en el libro del profeta Daniel, y vamos a leer el capítulo 9, en el versículo 24, que ya lo hemos leído varias veces, pero indudablemente esto nos va a ayudar a introducir en nuestra mente el texto. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es un versículo, vuelvan a leer en la casa. No sé si ustedes están mirando la magnitud que tiene ese versículo, la grandeza y el contenido de esa palabra, de cuántas cosas que únicamente una persona podía hacer, que es la persona divina de Jesucristo. Entonces, cuando él dice 70 semanas están determinadas, Israel recibiría ese juicio anunciado en ese día del Señor. O sea, que cuando ese mensaje fue dado y se iniciaron las 70 semanas, se estaba iniciando un proceso de oportunidad que Dios le estaba dando a Israel hasta el cumplimiento de esas 70 semanas, que ellos debían asumir al Mesías príncipe, al Santo de los Santos. Se le llama Santo de los Santos solo a Dios. Por eso es que creemos que Jesucristo es Dios, porque Él vino para hacer cumplir esta profecía. Entonces, cuando dice que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, está hablando precisamente que esa profecía que Dios estaba dándole a Daniel, ellos iban a tener ese proceso de 490 años, en el que se iba a cumplir ese día de la ira sobre la nación de Israel si ellos no se sometían al pacto. Entonces todos nosotros conocemos que al llegar los 490 años, Israel no cumplió el pacto, Israel no se sujetó al Mesías, todo lo contrario, lo crucificaron. Entonces por eso es que ellos comienzan otro proceso histórico, que comienza en el año 70, y a partir de ahí es que se inicia para los judíos la gran tribulación. Por eso nosotros no creemos que la gran tribulación entra dentro de las 70 semanas. La gran tribulación es un proceso para la nación de Israel. Ustedes van por ahí donde quiera, y donde quiera ustedes van a decir que las 69 semanas terminó, y entonces las 70 semanas todavía está sujeta en la historia para cuando venga el arrebatamiento, para cuando venga la ascensión del Señor, que la iglesia no esté aquí. Entonces Israel es quien va a pasar la gran tribulación, y los que se queden que no tuvieron fe. Eso lo hemos oído toda la vida. Pero este estudio de Daniel, capítulo 9, que habla sobre las 70 semanas, es muy claro respecto a eso. Entonces vamos a ver no solo algunos pasajes, o sea, este pasaje que narra de Daniel acerca de las 70 semanas, sino la razón por la cual ese mensaje está siendo dado, que da inicio a un nuevo pacto. Porque lo que se trata aquí es un pacto, de un pacto. Estamos entendiendo, dice. Es decir, que Israel, por no plegarse al nuevo pacto, o sea que la negación de Israel del Mesías trae como consecuencia un nuevo pacto. Esto es un pasaje fascinante, porque el evangelio tú lo puedes entender a partir de ahí, y vamos a explicarlo para que ustedes lo vean. Ese día del Señor que explicamos en la clase anterior, que puede ser, el día del Señor puede ser un día para una persona cuando Dios lo llama, de un pueblo como Sodoma y Gomorra. Llegó el día que Dios les mandó fuego del cielo. La generación de Noé, Dios dijo, entra al arca, y cuando cerró la puerta se acabó el mundo ahí mismo. Quiere decir que la gente juega con Dios hasta el día que llega el juicio de Dios. Entonces, las 70 semanas, Daniel, es un indicativo que es un proceso que Dios va a permitir que Israel viva para ver si ellos se sujetan al nuevo pacto, y no lo hicieron. Entonces, ese día, por ellos ser desleales, Israel se convertiría o perdería o cambiaría su estatus. Hasta ese momento Israel era el pueblo de Dios. No dudamos de que Israel era el pueblo de Dios, y no dudamos que bajo promesa Israel es pueblo de Dios. Eso es bueno entenderlo, porque no estamos desechando a Israel, ni Dios, ni Pablo,
ni nosotros debemos desechar a Israel. Pero ellos hoy, en la condición que están, no son pueblo de Dios. Ellos son pueblo de Dios bajo promesa. Pueblo de Dios somos los cristianos, que son los de Israel que se convirtieron y que son los gentiles que se convirtieron. Ese es el pueblo de Dios. No es que, por eso es que dice endurecimiento en parte. O sea que no es que todos, sino una parte de la nación no abrazó la fe y la otra parte, que fue la mayoría, ellos decidieron crucificar al Mesías. Pero va a llegar un día que ya no será una parte de Israel la que acepta al Mesías, sino que será la totalidad de la nación judía. ¿Entiendes? Que eso es de lo que trata en el Romanos capítulo 11. Es decir, que ese estatus de pueblo de Dios como nación, ellos lo perdieron. Y vamos a explicar por qué creemos eso. Es decir, después de estos 70 años, este periodo es a lo que se refiere la gran tribulación, como explicamos, en la que todavía está viviendo hoy el pueblo de Israel. Yo quisiera que ustedes, pudieran entenderlo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, porque esto es un centro de estudio bíblico y estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, y eso es lo que queremos que quede claro en nuestra mente. O sea que nuestra proyección no es más allá de eso. O sea, la gran tribulación es el castigo o disciplina histórica que Dios da a Israel por quebrar todos los pactos. Ustedes están entendiendo conmigo, ¿verdad? Israel quebró el pacto de Sinaí. Israel, todos los pactos que Dios hizo con Israel, Dios fue fiel, pero la nación no cumplió los pactos. Ahora, Abraham sí fue fiel. Isaac fue fiel. Jacob fue fiel. Por eso la promesa de restauración de Israel no es por la nación, no es por ser judío, sino porque Dios es fiel al cumplir una promesa que hizo a esos padres que sí fueron fieles. Entonces, por esos padres ser fieles, todavía es que Dios no ha borrado a Israel de la faz de la tierra, porque Él no se olvida de sus promesas, Él no se olvida de su palabra. En lo que Él prometió lo cumple. Así que estos niños bellos que hay aquí, sepan que lo que papá Dios dice, Él lo cumple, para beneficio o ira si nosotros somos infieles. El papá Dios nos cuida, nos ama, pero Él le gusta que le obedezcamos, así como nos gusta obedecer a papá y a mamá, que son los que nos cuidan, ¿verdad? Y son los que nos enseñan a vivir. Es decir, que solo su existencia, o sea, la existencia posterior de Israel a esa época en la que se cumple las 70 semanas, solo su existencia quedaría pendiente a la promesa. Ustedes están entendiendo estos conceptos, ¿verdad? Es decir, Israel solo queda como pueblo de Dios bajo la promesa. Pero actualmente ellos están perdidos, no son pueblo de Dios. Pero por la promesa es que se mantiene esa esperanza. ¿Ustedes están entendiendo? Porque la nación judía hoy como nación es una nación globalista, es una nación que hace festivales de homosexualidad, que es una nación completamente laica. Los judíos ortodoxos apegados a la ley de Moisés es menos de un 1% de los judíos. Nosotros no vamos a pensar que por ser judíos ya creen en Dios. Uno de los más grandes ateos del mundo son judíos. O sea, no vamos a confundirnos, pero ese baño de judío por el Antiguo Testamento, muchas veces y lamentablemente muchos cristianos, en muchas iglesias, en muchos seminarios, yo diría que la mayoría no hace este análisis y ven en Israel, no digan nada de Israel, no, porque que te bendice. No, nosotros no vamos a maldecir a Israel, pero nosotros no nos vamos a dejar de ver a Israel como lo ve Dios, como un pueblo que quebró los pactos, como un pueblo que se buscó todas las tribulaciones que ha vivido, como un pueblo desleal, como un pueblo que el mismo Cristo dijo, sepulcro blanqueado. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y vuestro padre, el diablo, es padre de mentira. Que por eso los judíos odian a Cristo. Porque en su soberbia y en su orgullo por ser judíos, ignoraron a quien más los amó, que fue Jesucristo. Un día ellos van a darse cuenta de eso. Y ese día oremos porque Israel sea salvo. Porque será el último gran acontecimiento antes de la venida de Cristo, que ustedes quiero que sepan, es precisamente la conversión de Israel. Así que eso lo explicaremos más adelante, pero solamente es un pequeño análisis para ir entendiendo lo que ahora mismo estamos hablando. Entonces, hay en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 28, un versículo muy interesante para darle continuidad.
Romanos 11, 28 dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Oye, léanse Romanos también, por favor. Romanos es una carta excelente, es una carta exquisita, donde solo la lectura de los romanos, a la carta de los romanos, ha hecho que muchas personas vengan al evangelio sin ir a una iglesia, porque es un mensaje tan poderoso y tan apelativo a la razón y a la reflexión, que te hace tomar decisiones. Porque cuando tú eres reflexivo en el análisis, tú llegas a la conclusión de que tienes que tomar decisión. Mientras que una persona, por mucho que tú le hables, no hace la reflexión, no siente la necesidad de tomar una decisión. Por eso, cuando venimos a Cristo, es por el resultado de una reflexión que estimula la fe, para que aun cuando yo no entienda algunas cosas, yo digo, esto es lo que mi alma necesita. Entonces me constituyo en un nuevo nacido. Y dice aquí: así que en cuanto al evangelio, Israel, ¿no?, es lo que se está refiriendo, son enemigos por causa de vosotros. Porque vosotros fueron, los romanos, la iglesia gentil fue la que abrazó el pacto que ellos rechazaron. Por eso son enemigos, por causa de eso, dice. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es el resumen de lo que estamos acabando de decir. Por causa de los padres, es que ellos se mantienen en la escena de la historia. Si no fuera porque Dios ama a los padres y Dios empeñó su palabra, Israel hubiera dejado de existir hace muchos años. Porque no es por ser judío, es porque Dios, en su gracia infinita, les ha permitido permanecer, y ellos han hecho un uso de ese privilegio atroz. Un privilegio que ellos han despreciado. Oye, ser parte de un pueblo que está sujeto a una promesa como esa. Ellos un día abrirán los ojos y llorarán. Dice, llorarán al ver al que traspasaron, porque cuánto abuso de esa bondad de Dios. Entonces, sí. Yo lo estaba viendo esta mañana, no sé si es en Jeremías, que es un versículo que dice: se llorarán como la de un hijo. Lamentarán, sí, y harán lamentación. Sí. Entonces, hay un pasaje que yo quiero compartir con ustedes, dos pasajes, pero que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y los versículos 14 al 19. Efesios capítulo 2, versículo 14 al versículo 19. Efesios está después de Gálatas. Al final. Sí, ya. Sí. Después de Corintios. Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Le dice salvo por gracia. Exactamente. Dice, busca el versículo 14 y vamos a leer capítulo 2, versículo 14 al 19. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo. Jesucristo. Y esto es algo que el Israel de hoy no ha comprendido, ni el Israel de ayer. O sea que ellos no entendieron que la paz no está en sus armas nucleares. La paz está en Cristo, porque Cristo vino a traer la paz ¿de dónde? De adentro. La paz del mundo es por coacción. Acuérdense que las armas nucleares, aunque ya se tiraron 2, pero las armas nucleares, después que se tiraron esas 2, el mundo entero entendió que no deben ser usadas. Así que el arma nuclear es un arma disuasiva. O sea, cuando hay una crisis, y yo tengo armas nucleares, es decir que hay un punto que tú no puedes pasarlo. Si lo pasa, va a haber una hecatombe. Ese punto se va a pasar, pero todavía no ha llegado a ese punto. Porque nosotros no, como yo hablaba con el hermano ayer, nosotros no vamos a angustiarnos más de lo debido. Porque no nos debe sorprender que el mundo haya guerra. Así es como 70 años de la Segunda Guerra Mundial. No ha habido un conflicto de esta magnitud. Pero la historia de la humanidad siempre ha sido guerras y rumores de guerra y van a seguir habiendo guerras. Pero hay señales a las que nosotros tenemos que prestarle atención, que son las que nos dicen cuán cerca está de la última guerra. Entonces, nosotros sabemos que la primera guerra que tiene el hombre es una guerra espiritual. Es si recibo o no el evangelio. Entonces yo amo a mi papá, a Dios, y yo le entrego mi corazón a Dios, y yo le doy mi vida a Dios, y mi papá, Dios, me ayuda. Y aun cuando me den un tiro en la cabeza, ya Cristo resucitó. Y siempre me encanta esa frase. Un resucitado no muere más. ¿No le gusta esa idea?
Entonces, nuestra fe descansa en un resucitado. Entonces, dice que si sufrimos y morimos con Él, juntamente seremos resucitados con Él. Es decir, que ¿quién va a meterle miedo a un cristiano? Si tenemos la promesa de cuidar de Dios en esta vida y cuando la perdamos, tenemos la vida eterna. Oye, eso es bueno, papá, eso es lo más sabroso que se puede tener en la vida. Nadie ofrece eso. Entonces, dice aquí Pablo, por eso los judíos odian a Pablo, porque Pablo hace una descripción correcta. Los judíos menosprecian, bueno, mataron a Cristo. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿De ambos qué? De ambos pueblos. ¿Quiénes son ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. ¿Entiendes? Entonces, de esos dos pueblos que no podían reconciliarse por causa de la Torá, por causa de la ley, era imposible que un gentil pudiera cumplir la ley, como tampoco los judíos. Pero a los judíos les fue dada esa palabra, no a los gentiles. Ese es el punto de avanzada que tenían los judíos y lo menospreciaron. Pero dice, de esos dos pueblos, Él con mayúscula, el Señor hizo un solo pueblo. Ese detalle tenemos que nosotros los cristianos entenderlo. Es decir, que de los judíos que se convirtieron y los gentiles que se convirtieron, Dios hizo un solo pueblo. Ese es el pueblo de Dios. No es que el Evangelio desprecie a los judíos. No sé si ustedes están entendiendo. No es que, ahí es donde comprendemos que no es que en el Evangelio ellos dejaron de ser pueblo en el sentido de la nueva gracia que vino en Cristo, ¿entiendes? Pero no como nación, sino como los que dentro de la nación se arrepienten y se hacen cristianos. Ese es el pueblo de Dios, ¿ves? Entonces, dice, derribando la pared intermedia de separación, y el versículo 15 hay una palabra que yo no le había prestado mucha atención hasta que en estos días lo estuve leyendo y dice, caramba, dice, dirimiendo en su carne las enemistades. Dirimiendo, ¿qué quiere decir esa palabra? Es una palabra que ya no se usa. Dice aboliendo. Aboliendo. Sí, Es otra traducción. Es correcto. Muy bien, porque estás leyendo otra versión seguro. Entonces, dirimir significa solucionar, significa resolver, significa remediar. Inclusive significa, por diccionarios de teología, significa dejar sin validez un contrato. Mira qué interesante esa palabra, en poderla entender. Elizabeth, ¿cómo dice ahí? Aboliendo, es otra palabra correcta. O sea, que va a abolir lo que estaba. Por eso dice ahí, Cristo está dirimiendo. La palabra es dirimir, versículo 15. Dice, Cristo está dirimiendo, quiere decir que Cristo está aboliendo. Que Cristo está aboliendo. En la cruz, Él está aboliendo. Él está remediando, Él está resolviendo un problema que el pacto anterior no pudo. Por eso estamos hablando de la promesa que Dios está haciendo a Daniel. ¿Entiendes? Dice, las 70 semanas, la culminación de las 70 semanas, cuando dice que el Mesías, que el Mesías príncipe moriría, dice que Él es el que le pondría fin al pecado. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso alguna vez? Cristo vendría a ponerle fin al pecado. Una persona que se convierte a Cristo, y una persona que recibe el Evangelio, una persona que le da el corazón a Cristo. Dice Juan, cuando vino Cristo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pues es una frase que tenemos que repetirnos a nosotros mismos y decírselo a la gente. El Cordero es Cristo. Y vino a quitar el pecado, que quitar el pecado significa poner fin a la prevaricación. Entendimos ya que es una cosa... Vaya, hermosa, es una obra, la creación es una maravilla, el plan de redención es infinitamente mayor a la belleza de la creación, es algo asombrosamente maravilloso. Entonces, y Pablo lo describe de una manera tan sencilla, a veces que no nos detenemos a estudiar. Por eso nosotros queremos hacer de este tiempo un centro de estudio profundo de la palabra, un centro de estudios reflexivo, un centro de estudios de análisis, porque lamentablemente hoy lo que se está predicando son cuentos, son historias, son cosas muy sencillas detrás de un púlpito que las personas no hacen reflexión. Se predica solo manuales, el manual de esto, el manual de lo otro, y la gente y los cristianos tienen la Biblia en la mano y prefieren leer un manual que le enseña a otro que lo que la Biblia dice. Coja la Biblia y lee, eso que estamos haciendo ahora.
Y dice Pablo, dirimiendo, o sea, resolviendo en su carne la enemistad. Mira qué cosa más impresionante. Es en su carne. Quiere decir que eso fue en su primera venida. Ya para su segunda venida dice que la segunda venida de Jesucristo no tiene nada que ver con el pecado. Escuchen eso. Nadie se va a convertir después que Cristo venga. Que hay personas que dicen que Él viene 1.000 años, 1.000 años, y el que no se va a convertir, porque eso está leyendo una historia de papelilla, de pacotilla. Porque cuando venga otra vez dice que no es en relación con el pecado. Cuando Él viene otra vez a recoger los que ya no tienen pecado por la fe. Porque aunque seguimos siendo pecadores, hasta que no seamos transformados y hasta que no seamos glorificados, esta carne nos va a seguir molestando. Ahora estamos en esa batalla, en lo que quiero hacer no hago, lo que no hago lo que quiero hacer. Estamos fajados como un perro todos los días con la carne contra el mundo, y por la fe en Jesucristo vamos mejorando. Por eso nadie puede prestarle la atención a lo que el otro hace. Lo que debemos prestar es atención a Cristo, que aprueba no lo que tú haces. Y ese es quien nos mantiene sobre la base sólida, firme. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones. Y aún aquellos que no nos escuchan, no importa. Yo tenerlo claro y orar para que un día ellos lo entiendan. Nuestros hijos, o nuestros amigos, nuestra familia. Ahora, rápido dice, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo. ¿En sí mismo qué quiere decir? Para edificar en él mismo. Fíjate qué interesante. Los dos en un nuevo hombre. Los dos, ¿quiénes son los dos? La iglesia, el judío y el gentil, que es el componente que por la pared, que era la ley, que fue derribada, ya hay acceso a la gracia. La ley era un obstáculo. La ley, ¿por qué era un obstáculo la ley? Porque la ley te decía, eres un pecador, pero no podía lavarte de los pecados. Entonces Cristo viene y te lava de los pecados, quiere decir que la barrera, no es que la ley era mala. La ley era buena porque te dice que eres pecador. En el mundo todos los pecados se justifican con esto, con lo otro. Nadie quiere justificar, nadie quiere asumir su culpa. Fíjate, cuando tú vas a una corte te dice, ¿tú te declaras culpable o inocente? Es una pregunta tremendamente tramposa. Si tú aceptas tu culpabilidad, sabes que aunque haya un arreglo, los antecedentes penales nunca te lo van a quitar. Nunca se lo quita. Si tú te declaras inocente, asume la ¿cómo se llama? El dictamen del juez, pero no te pueden poner en tus antecedentes penales. Fíjate, si en la justicia humana funciona eso. Ahora, ante la corte divina, yo no me puedo declarar inocente. La diferencia está en que hay alguien que borra mis registros de pecado, que borra mis antecedentes, que se llama Cristo, y por su sangre dirimió. ¿Le gustó la palabra esa? La vida de la palabra quiere decir abolió, resolvió en su carne, resolvió el problema. Oye, podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Entonces dice, para ser un nuevo hombre, ¿quién es el único que hace un hombre nuevo? A Fidel se le ocurrió decir, vamos a hacer el hombre nuevo aquí. Lo que logró fue una chapucería, una champola aquello. El hombre se torció cada vez más. El único que hace un hombre nuevo, el único que hace que un ladrón deje de serlo, es Cristo. El único que hace que todas nuestras maldades dejen de serlas, se llama Jesucristo. Por eso este pasaje es tan monumentalmente bello. Dice, y haciendo la paz, ¿ve? Para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora Putin fajado con Ucrania, mañana Angola fajado con Burundi, Cuba fajado con no sé quién. Habrá guerra y rumores de guerra siempre. ¿Cuándo es que la guerra sale? Cuando estamos en Cristo. Y entonces es que tenemos la verdadera guerra, que es mantenernos en la fe, y el diablo tirándonos tanto, tirando hasta que esto se acabe. Va a ser así. Hasta que nosotros muramos, el Señor venga, va a haber guerra, pero hay paz. Nosotros aquí tenemos paz, ¿no es verdad? Nosotros está dirimido el problema, está resuelto el problema de nuestra enemistad con Dios, que es la más temible, ¿entiendes? Por el nuevo nacimiento. Dice, y reconciliar por la cruz, es por la cruz, por la fe en la cruz. Cuando tú lees Romanos, la carta de los Romanos, el énfasis sobre la fe es asombroso. Por la fe, por la fe, por la fe. Tú vas mirando y lees Hebreo, dice, y por la fe no, y por la fe Adán, y por la fe Abel, y por la fe Noé, y no había todavía ley cuando eso.
La ley fue dada después, 400 años después de Noé. Así que nosotros tenemos más que sobradas razones para creer en Dios, que Él dirime nuestros pecados, Él resuelve el problema de nuestros pecados a través de la cruz, por su cuerpo, por su muerte en la cruz. Dice, y vino, dice, matando en ella las enemistades. Dice, reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, matar las enemistades quiere decir matar todo aquello que nos aleja los unos de los otros de Dios. Por eso nosotros decimos siempre que en la cruz hay 3 obras monumentales. Primero, la reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo más grande. Cristo dirimió ese problema. Segundo, la relación entre los hombres. Eso es un efecto de la obra de Cristo en la cruz, que es lo que hace de 2 naciones haya una sola, que todo ese proceso. Y tercero, nos da la esperanza de la restauración de este mundo con el venidero. Oye, nadie ofrece eso en el mundo, solo lo ofreció Cristo. Es maravilloso. Yo estoy lleno de esa palabra en mi corazón, porque eso surte un efecto tranquilizador y no pierdes la conciencia. Sabes que cuando te van a operar de corazón tienen que ponerte anestesia, si no se te revienta el corazón de dolor si no te la ponen. Entonces, no es que Dios nos está anestesiando, es que Dios nos está dando la conciencia perfecta de donde está la solución para nuestros problemas. ¿Es verdad o no? Cualquiera que sea. Si ahora tú dices, si yo me pongo a pensar en los problemas que tengo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con con el trabajo, oye, vives en candela, vivimos constantemente en candela, pero cuando yo digo, espérate, mira, este es el sentido que tiene para mi vida el Evangelio, lo que Cristo vino a hacer. Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo la herramienta, ¿ves? Cuando tengo a Dios, tengo la herramienta que Él pelea por mí, ¿verdad? Ahora, versículo 17 dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles. Los que estaban lejos eran los gentiles, dice. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos, porque supuestamente al tener la ley ellos debían comprender que cuando el Mesías viniera lo iban a abrazar, pero no. ¿Entiendes? Ahí está, dice. Pero lo interesante es que veamos que los que están lejos eran los gentiles. Dice que por él los unos, ¿quiénes son los unos? Los que están lejos. Y los otros, que son los que están cerca. Por él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Quiere decir que tanto judíos como gentiles tenemos acceso al Padre. ¿Por quién? Por Jesucristo, que dirimió nuestros pecados, que resolvió el problema que impedía que los unos y los otros no pudieran tener acceso al Padre. Oye, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conjuntamente, ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Eso es una palabra maravillosa. Ni extranjero ni advenedizo. Un extranjero es el que viene de otro país y un advenedizo es el que se siente extranjero dentro de su propio país. Vamos a ponerlo fácil. En Cuba, yo era de Pinar del Río. En Cuba, yo iba de México para Cuba y ahí era un extranjero. Pero si yo soy de Cuba y vivía en Pinar del Río y me mudaba para Oriente, yo era un advenedizo, no era un extranjero. O sea que era una persona extraña dentro del mismo país porque estás viviendo en otra región. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir advenedizo. No sé si entendieron la idea. O sea, hermanos, que la última restauración de la ciudad de Jerusalén, estos comentarios lo pudimos entender, ¿no? Entendemos bien que Cristo vino a dirimir, vino a resolver, vino a solucionar, vino a quitar el problema que impedía la relación del hombre con Dios, impedía la relación entre los hombres y también impedía que las perspectivas del futuro estaban en Dios y no en nosotros. Por eso, hermano, lo que va a venir a este mundo no va a ser cosa de amigos. Es un sistema diabólico, es un sistema. Yo anoche le estaba predicando a los jóvenes en esa iglesia. La anarquía es una ideología antiley. A ustedes como papá le quieren quitar la patria potestad sobre sus hijos. Quiere decir que ya sus hijos no son hijos de papá y mamá,
son hijos del sistema, son hijos de vamos a ponerle la ubicación nuestra, son hijos de la comunidad, son hijos del gobierno. Después cuando llegan más más avanzados, no, usted entra a un mercado, se roba las cosas en el mercado y si no pasa de cierta cantidad, no lo pueden llamar. Sí. Yo pensé que eso aquí no había. Sí, déjenme decirle que yo hablé con le estuve predicando a una señora el viernes por la noche, allá en una reunión familiar que tenían a los anfitriones. Y ella me dijo, no, aquí, porque le dije, no, mira lo que está pasando en California, lo que está pasando en Nueva York, dice, no, y aquí, y aquí también. Que ahora yo llego a Home Depot y cojo y entro en Home Depot con delito menor. Cojo en Home Depot un taladro, cojo esto, lo echo en una java y me voy y no me pueden parar en la puerta. Entonces los negocios empiezan a quebrar. Eso es. Sí. Entras a la farmacia. Tú no ves en la farmacia. Fíjate en la farmacia que las cosas que valen un poquito más las tienen ya con llave. Sí. Y te rompen el candado, para que tú lo sepas. Porque están quitándole la autoridad, están desmantelando los valores éticos morales sobre los que descansa la civilización hoy. No es fácil lo que viene, para que ustedes sepan. Es atroz lo que viene, en Nueva York, lo que tienen planeado. Vamos a ver si Dios se lo permite. En Nueva York ya están poniendo más arriba. Entonces, ¿cuántos CVS no han cerrado? ¿Cuántos Walgreens no han cerrado? ¿Cuántas tiendas empiezan a quebrar? Entonces, sale el delincuente y la autoridad de la tienda no puede pararlo. En la calle se caen a tiro, la policía no puede hacer nada, le quitan la autoridad. Entonces es una ideología anárquica, que eso no es nuevo. Si lo cogen con un poco, ya la policía lo coge preso y no lo puede poner preso porque la cantidad de droga es mínima. Sí. Y esa gente se saben hasta allá. Las leyes, mejor que claro, estudian. Sí. Entonces, me dijo esa señora que ella trabaja en el aeropuerto aquí de Miami, en el aeropuerto internacional. Dice, yo quisiera que tuvieras en mi trabajo, llegan señoras, mujeres de las características que nosotros conocemos, en hilo dental, en American Airlines, en hilo dental, con las pelucas, se las quitan, se enfadan, vienen drogados, y ya llegan tarde. ¿Y qué tienen que hacer? Chequearla y dejarla pasar. En tanguita, entrando a un avión. Ya te puedes imaginar a dónde estamos llegando. Entonces, estamos llegando y yo digo... El otro día, ¿tú te acuerdas que hablamos de eso? Ahí en Sedano entré y había una mulata desnuda. Así. Oye, no, y la miras y te acusa de que está... Pero yo, una cosa que para que tú veas, todo el mundo la evitó, todo el mundo le miraba la cara para que tú veas. Oye. Sí, exacto. Entonces, una señora que nosotros ya sabemos, pero ¿entiendes? Entonces... En el medio del Sedano, caminando para allá y para acá pero tú sabes que la gente le miraba la cara, ¿no? Sí, pero lo que queremos decir es, la idea que traigo es que la ideología del anarquismo, lo que estuvimos hablando al principio, antes de empezar el tema, es una psicología que va estableciéndose en los países. Ustedes no se acuerdan de nuestro país. Todo el mundo para sobrevivir tiene que robar. Imagínate, ¿no? Aquel se roba el petróleo, aquel se roba la gasolina, el otro se roba el pollo, el otro. Todo está corrupto porque es beneficioso para el Estado. ¿Por qué es beneficioso para el Estado? Para el Estado, para el pueblo, por supuesto que no. Porque la anarquía establece las bases para que exista un gobierno brutal. Entonces, tú violaste la ley. Entonces tú vas ahora, tú estás bajo mi responsabilidad. Tú vas a hacer esto y esto y esto. Y si no, te meto 20 años preso. Entonces, pues tú no ir preso. Así van poco a poco. Y el sistema global no es un sistema de beneficio. El sistema global es un gobierno corrupto que va a controlar a la gente a través del chantaje y a través de la violencia. Porque es una sociedad que perdió el rumbo. No hay concepto moral, no hay concepto ético, no hay. Y el único que hace media eso es el Evangelio.
el evangelio genuino no es el evangelio que nosotros estamos oyendo. Por eso están todos pastores hablando tanta basura y desperdiciando tanto el tiempo en hablarle a la gente de esta realidad monstruosa que llega. Lo que están es pidiendo dinero a la gente. Y lo que están hablando bobería y cuentecitos, historietas y haciendo chistes. La gente dice, ay, qué lindo, mira qué bien habló. Ay, mira, no confrontan el pecado, no confrontan la realidad. Yo soy un hombre pecador, pero sé que en la cruz Cristo dirimió mis pecados. Y yo quiero que sepa que nadie entra ahí, solo Cristo. Usted debe llegar a esa conclusión, de decir, Señor, debemos tener ese problema resuelto con Dios. Entonces, Él vino a resolver el problema. Entonces, no sé si ustedes están entendiendo la idea, pero lo que viene no es bonito. La gente que cree que el futuro, que lindo, no, lo que viene es lindo nada más para el cristiano. Lo lindo es nada más para el cristiano, que sabe que con su vida probablemente tenga que pagar, porque yo prefiero que me arranque la cabeza aquí. Total, si yo voy a vivir unos añitos más, pero garantizar lo que no va a terminar, que es Dios. Porque Dios es un Dios trascendente y los hijos de Dios se convertirán en trascendentes también. Porque esta realidad como la conocemos hoy, el hombre mismo se está encargando de destruirla. Y Dios, que conoce la historia, porque para Dios no hay futuro, Dios lo conoce todo de principio y antes que en principio, Él nos está diciendo a través de la Biblia, oriéntense, no se vivan con miedo, tengan confianza. Hay 365 veces en la Biblia, no temáis, no tengan miedo, agárrate de mí, tú vas a estar seguro. Porque nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en el Dios que controla las circunstancias. ¿Cómo es que dice, no tengas miedo el que te mata el cuerpo, sino... Si no temas el que destruye el cuerpo, temed más bien a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Y no es Satanás quien la echa en el infierno. No te vayas a equivocar. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y mira, abre tus ojos espirituales para que le veas todo el ejército que tenemos. Ahí está. Recuerden cuando Eliseo, ¿verdad? Que pudo ver los ejércitos de... Entonces, sí, muy bien. Oye, un aplauso ahí que está el grupo encendido. Entonces, la última restauración de Israel o de Jerusalén y del templo es donde comienza su prevaricación y el incumplimiento de la ley. Es decir, que cuando el templo, que lo construyó Herodes, fuera construido, porque lo dice ahí, en días en la restauración del templo, ahí comenzaría la pataleta de ellos. Porque acuérdate que los mismos apóstoles le dijeron a Cristo, ven maestro para que veas las piedras, veas este templo. Y ellos entusiasmados con el templo, y mira qué construcción. La gente dice, mira la iglesia mía, qué linda, qué bueno, que tienen un templo bonito. No estoy diciendo, pero no ponga la vista en eso. Ay, qué banco, oye, Cristo dijo, eso todo va al piso. Ellos están ilusionados, entonces aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y en este mundo no va a quedar piedra sobre piedra. Dice que será destruido en una hecatombe nuclear. Entonces que Putin es loco y dijo, yo tengo arma nuclear, ese la tira, se pone a bobear. Y el primer loco que tire una, va a haber un desencadenante y entonces se cumple la profecía. ¿Dónde está? La profecía de Isaías 24. Isaías 24, que dice que la tierra va a salir. Será lanzada al espacio, al vacío. Y la tierra será bamboleando como un kurda. Sí. Porque dice si un kurda. Isaías 24, se abrirán ventanas en los cielos. Fíjate qué es lo que son ventanas en los cielos. O sea, que del cielo viene que rompe la bomba, viene todo. Dice, y la tierra temblará como un ebrio y será lanzada y será vaciada. La tierra será vaciada. ¿Por qué va a ser vaciada? La gravitación. Si la tierra se va de su órbita, no hay gravedad y todo va a flotar. No, es que si tú miras cómo se mueven los cohetes en el espacio, en el espacio todo es vacío. ¿Cómo se mueve cuando encienden una llamarada y hace el impulso? Imagínate si está la Tierra aquí y estamos en el espacio igual que un cohete. Esa cantidad de... la empujan. Bien potente que la mueva nada más, que la empuje. Hay tres bombas. Dice que tres bombas. Hay una bomba de hidrógeno que es más no es la bomba de hidrógeno tradicional, sino una que crearon más. Esas tres bombas sacan a la Tierra de su órbita. Si la sacan de su órbita. Y ya las tienen por miles. No son tres bombas. No, creo que nada más que la tiene Rusia, Estados Unidos y creo que Inglaterra, son como tres países. Posible China la tenga también. Bueno, pero vaya que se considere eso, pero que ya te lo está diciendo, la ahora tierra temblará como sí, ya estamos en tiempo para terminar, porque nos deleita el estudio, pero respetemos el tiempo porque
Vamos a poner una tareita para el domingo que viene. No nos angustiemos porque todavía no hemos empezado todavía con la descripción de las 70 semanas. Pero este tema es importante entenderlo para poder disfrutar después. Entonces el domingo que viene vamos a analizar. Yo les voy a invitar a que ustedes busquen, llévenselo de tarea. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 22. Guarden eso, porque eso, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Porque ya analizamos el primer pasaje. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es el quinto libro del Pentateuco, capítulo 18. Después de esto, ¿no? Versículo. ¿Qué número? Sí, capítulo 18, versículo 15 al versículo 22. Yo quiero que ustedes le den un aplauso ahí a Enrique, que Enrique está nuevo, pero encuentra toda la cita. 18, 18, 18, versículo 15 al 22. Espérate, Puti, espérate. Él quiso decir otra cosa, después que termine el estudio lo vamos a hablar. que Dios le bendiga, hermano, y nos gozamos mucho con estudiar este tema, así que invitemos a alguien de la familia, vamos a traerlo para que nos gocemos y podamos seguir estudiando estas profecías preciosas de las 70 semanas de Daniel.